¿Y qué se estará preguntando Ignorita? 5:52 se reunieron Sí, don Juan Camilo y doña Ignorita, la dueña del programa, los gobernadores con el ministro de Hacienda para socializar algo que ya estaba decidido. Esta es una reunión que se debió hacer antes, es lo que todo el mundo dice. Y salieron los gobernadores como molestos de decir que como que no. Y el ministro del Interior salió a decir que sí, que ellos ponían la diferencia, que eso ya estaba resuelto. Entonces, ¿qué? Jorge, no hubo acuerdo entre gobernadores y gobierno frente a los decretos de emergencia económica. La reunión comenzó sobre las 8 de la mañana en el Ministerio de Hacienda. El ministro Benedetti habló en Palacio diciendo que listo, superada la rebelión de los gobernadores, el gobierno nacional ponía el pago del déficit de lo recaudado en impuestos y que a los gobernadores les tocaba aplicarlo. Minutos después, en el Ministerio de Hacienda salió muy molesto el gobernador de Antioquia diciendo que esa reunión la habían convocado para una foto y que lo que les vendieron fue humo, que no hubo blanco, que solo humo les vendieron en esta reunión. El resumen de este encuentro lo tiene hasta ahora Nicolás Rodríguez. Reunión que no tuvo ninguna conclusión satisfactoria para los gobernadores presentes, como la gobernadora del Tolima, el gobernador de Boyacá, el gobernador de Guaviare, la gobernadora del Meta, del Valle del Cauca y de Antioquia, entre otros. Pues lo único cierto que confirmó el gobierno por parte de su ministro del Interior, Armando Benedetti, es que la nación se haría cargo si con este decreto de emergencia económica el recaudo disminuye para sus obligaciones en salud, educación y deporte. Recordemos además que este IVA pasó del 5% al 19%. Hay acuerdo en los problemas que hay. El primero es el que tiene que ver con que si estos impuestos afecta entonces la recaudación para el presupuesto de él. Quedó claro que si eso llegaba a pasar, si eso se erosionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar eso. Por su parte, quien fue bastante crítico y primero en salir de la reunión fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien afirma que el encuentro no solamente fue humo y que por ende esta semana van a solicitar ante la Corte una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad, así como lo venían diciendo desde la semana pasada. No hubo humo blanco, solo humo. En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento de Antioquia se sostiene en lo que ratificamos la semana anterior. Haremos uso del instrumento de la excepción de inconstitucionalidad. Ahora, por parte del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que tuvo un disgusto con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien mencionó que Colombia es una nación unitaria y centralizada, y respondió además que si de verdad el gobierno tiene dinero suficiente para apoyar a las gobernaciones en algo que con seguridad lo dicen, el contrabando los va a perjudicar. Yo le hice la pregunta, le dije, de modo que si yo no tengo con qué pagar el régimen subsidiado, el gobierno nacional no lo va a pagar. Esa fue la pregunta que le hice, él no me la contestó. Entonces a mí me parece, aquí no estamos peleando, aquí estamos defendiendo unos derechos constitucionales. Entre tanto, también llegaron a la conclusión de pedir a la Corte una salvaguarda para suspender la medida del decreto. Sin embargo, también confirman que se van a sentar en esa mesa técnica citada por el gobierno nacional. Ahí está. Oiga, sí, se me sé. Oiga, don Pedrito, su persona, ¿cómo interpretar el choque de versiones a la salida de la reunión del Ministerio de Hacienda con los gobernadores, donde hubo inconformidad, se me sé, de los mandatarios departamentales y hasta eso, sí, se me sé, y señalamientos que hubo solo humo, dicen, pues ahí toda esa joda, se me sé. Humo blanco no, solo humo. La reunión propuesta por el gobierno nacional y sobre todo por el ministro de Hacienda para conversar con los gobernadores sobre la inconveniencia de muchas acciones, sobre todo económicas, pues tiene, en mi opinión, un problema principal. Es que no los consultaron cuando tenían que haberlos consultado, y era antes de emitir esos decretos. Entonces, cualquier persona que le digan que le subieron, por ejemplo, a los licores con ese impuesto de manera tan desconsiderada e inconsulta, con quienes se ven afectados y quienes la recaudan, que son los gobernadores, pues por supuesto que en un hecho posterior es muy difícil que lleguen a esas reuniones con la mente abierta. Y si el gobierno, además de eso, no tuvo propuestas pensando en los gobernadores hacia adelante para resolver esos problemas, pues tienen toda la razón de sostener que lo que hubo fue una reunión donde vendieron humo. Ese es el tipo de acciones que uno tiene que examinar muy bien
cuando quiere tener un buen gobierno. ¿Es cuál? Consultar primero los que se ven afectados con decisiones estatales. En este caso, el presidente de la República y su gobierno y su ministro de Hacienda intentan consultar después de hechos cumplidos. Eso, en mi opinión, no es algo, por lo menos, con una especie de persuasión democrática para lograr esos acuerdos. Ahora, los gobernadores tienen que cumplir lo que la ley diga, por supuesto. Vamos a ver si la ley les permite cumplir o no las decisiones del gobierno, que, repito, fueron inconsultas, y estas reuniones, en mi opinión, son a destiempo. A destiempo. Un poco, Pedro, interpreta lo que decían algunos. Esas reuniones era mejor antes, ¿no? O socializarlas antes, de tomar el decreto y después, cuando se empiezan los reclamos y los boicots, entonces mirar cómo lo conjura usted la crisis, lo que dice Pedro. Sí. Oiga, don Alvarito, ¿cómo interpretar el choque de versiones a la salida de la reunión del Ministerio de Hacienda con los gobernadores, donde hubo inconformidad de los mandatarios departamentales y hasta señalamientos que hubo solo humo, su merced? Pues difícil contestarle, Ignorita, porque pues, no está claro bien en qué consistió las diferencias. Pues uno entendería que el gobierno lo que planteaba es que estaban interpretando de manera extrema los decretos, y que si realmente se daba ese perjuicio el gobierno lo asumiría, pero pues los gobernadores quieren algo con más certeza legal. Es un tema muy complejo. Y sí, que ¿por qué se da? Pues porque hay unas diferencias de intereses grandes. ¿Que se ha debido hacer la reunión anterior? Sí, pero pues los gobernadores se hubieran opuesto. Es lo mismo que se le dice a los gobernadores sublevados que por qué arrancaron con los taches arriba con la excepción de constitucionalidad. Pues para tratar de que los tomen en serio. Son posiciones de negociación extremas, muy difíciles. ¿Que por qué son difíciles? Porque el tema es difícil y porque hay un grupo de gobernadores que están en un enfrentamiento grande con el gobierno. Culpas de ambos lados, no hay que entrar en por qué, pues hay mil razones. ¿Cómo resolver eso? Yo creo que eso de las mesas técnicas, aunque suena dilatorio, pues es la solución, es para mirar en detalle cuáles son las situaciones. Los gobiernos tienen la prerrogativa de tomar estas medidas. Lo que pasa es que para los departamentos es muy duro, porque la realidad es que el sistema está mal diseñado. Los departamentos viven para salud de la tomadera de trago. Y al trago hay que subir los impuestos, lo están haciendo en todas partes, pero hecho con racionalidad, porque si genera un problema mayor que el que pretende resolver, es muy complicado. Entonces, lo único que queda es seguir en esas mesas de concertación. Aquí no se definió, pero lo que es claro es que el gobierno no va a poder imponer totalmente su punto de vista y va a tener que haber una transacción. Las transacciones a veces son malas, pero muchas veces son buenísimas. Son maneras de solucionar y acomodar intereses. Yo creo que esa es la salida. No se dio hoy porque el gobierno me da la impresión que dijo que tranquilos, que más adelante si eso fuera grave lo asumía, pero pues los gobernadores quieren claridad jurídica y compromisos más completos. Allá tendremos que llegar. Yo creo que el gobierno no va a ceder del todo y los gobernadores tampoco, y tendrán que acomodarse. Aunque a algunos no les guste, les tengo una noticia. Así son las democracias. Para eso es la democracia, para llegar a acuerdos. En los sistemas donde no se llega a acuerdos son las dictaduras, donde uno se impone. Ahí está, Ignorita. Es decir, que humo de ninguno, ni blanco ni negro, ninguno, porque no hay acuerdo. Por ahora los gobernadores, Juan Camilo, se mantienen en que ellos, eso de los decretos, sobre todo en el tema de los licores, no se van a meter. Dice el ministro Benedetti, un poco espelucado a la salida del Ministerio de Hacienda, porque es tienen que cumplirlo. Un ciclón que había de viento. Hay una corriente de aire. Corriente de aire ahí. Dice, el gobierno pondría la diferencia, si es lo que les preocupa. Pondría la diferencia, pero es en voz del ministro Benedetti. Y él no maneja la plata. Él no maneja la plata. Pero como de pronto van a traerlo. Y habló antes que salieran los gobernadores con las conclusiones. Pero como de pronto traen lo de los fondos, de pronto. No sé. Es que eso es lo que no sabemos. Que la preocupación de los gobernadores es esa diferencia de plata, porque ahí se financian
con las empresas licoreras. Es que donde les claven todos esos impuestos, pues quedan sin plata los gobernadores. Para la salud, para la educación, para sus regiones. Lo curioso es que salen de una reunión, unos diciendo una cosa y otros otra. Entonces, pero es que sí hay lugar a ciertas dudas, porque el 5% que recaudan las gobernaciones continúa. Sí. Lo que pasa es que se aumenta. Y lo adicional, entre 15 y 19 va al gobierno nacional. El problema no es tanto ahí, sino que el temor de los gobernadores es que se baje el consumo por el aumento del precio. El gobierno dice que eso es un sector donde la demanda es inelástica, que la gente bebe porque sí, igual aunque valga más. No creo. Por eso hay que mirar la realidad. Además, el gobierno, ¿de dónde pone la plata si no hay plata? ¿De dónde? Pero es que la olla está raspada. Si el hueco de la salud es 15.6 billones, así traiga lo de los fondos, no les va a alcanzar. Quieren una reforma tributaria. ¿Será que el ministro Benetti le preguntó al ministro de Hacienda si puede ofrecer eso? Es la otra pregunta. Porque está diciendo, yo ofrezco que el gobierno paga la diferencia. Pero como dice Álvaro, esa diferencia de la parte del recaudo, ¿estamos de acuerdo? Pero la del consumo, si eso baja, si les baja el consumo, les bajan los ingresos, y de eso se sostienen las gobernaciones. Bastante complejo. ¡Ay, ignorita! Es posible que lo que diga Benedetti es ese, que si les baja, el gobierno compensa, pero pues además habría que sacar unas normas porque eso no está establecido en ninguna parte. No. Sea tarde 3 minutos, le vamos a preguntar al presidente Petro, Esteban. Sí, señor, porque además, digamos, algunos esperan que de pronto asistiera a la reunión, entonces pues... Y él es el de la plata. Claro. Vamos a ver, lo tenemos ya. Preguntémosle en un segundo, porque vamos con el himno nacional, presidente, si le parece. Haciendo cuenta de lo que necesitamos en los recortes, hablando con Rodríguez, precisamente sobre lo que necesitamos, si es 15 o 16. Aclare cuál Rodríguez, ¿no? Entonces, sí, porque puede ser Nelson, puede ser Jorge, puede ser Santiago, puede ser cualquiera. O el de la eso es lo importante, causar que la gente piense. Pues si es el 15, puede ser el 16 o 15.8. Claro que sí. ¿Eso viene siendo cuánto? Es una media. ¿Una media? Una media de aguardiente. Que tenemos que decir a los gobernadores en cada uno de los... ¿Y eso es cóncavo o convexo? Depende de la parte que usted quiera ver. Depende del estado etílico en que se encuentre. Porque si es cóncavo no puede ser convexo. ¿Y cuándo eran las banderas rojas? Las banderas rojas era diferente. Porque en ese tiempo, ¿cómo estaba la botella de trago, Santiago? No diga que no sabe. No sé. Usted es un consumidor. ¿De qué? Eso para salir con las amigas de Santiago. Yo no salgo con las amigas de Santiago. No, ¿por qué? Me dan miedo. En segundos, el presidente Petro, al estilo Voz Populi, sobre el rollazo con los gobernadores. El himno nacional y regresamos 6-5. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos